Si estás pensando en estudiar diseño gráfico o simplemente tienes curiosidad por saber en qué consiste, cuáles son las asignaturas, qué salidas laborales tiene, etc., quédate porque te interesa este vídeo. Hoy te voy a contar toda mi experiencia estudiando diseño gráfico y cómo descubrí que era mi pasión. La primera pregunta es ¿por qué estudié diseño gráfico y qué es lo que me motivó a tomar esta decisión? Pues verás, yo tengo la costumbre de ver aproximadamente el 90% de vídeos que me aparecen en YouTube de gente contando su experiencia estudiando las carreras más dispares que te puedas imaginar, o sea, medicina, derecho, AD, ingeniería, bellas artes, etc. Así que nada, estaba yo tan tranquila un día en YouTube y me apareció un vídeo de una chica hablando de su experiencia estudiando diseño gráfico. Y me enamoré, o sea, contaba todas las asignaturas, todo me gustaba, no encontré absolutamente nada que dijese, bueno, esto no me convence. Y realmente estaba súper contenta porque había encontrado una disciplina que reunía todo lo que me interesaba, como es la comunicación, la fotografía, la creatividad, la experimentación, la edición de vídeo, etc. Antes de tener claro que quería estudiar diseño gráfico, había pensado en opciones como publicidad y relaciones públicas, también había pensado en comunicación audiovisual y en bellas artes, pero ninguna encajaba también como diseño gráfico. ¿Qué asignaturas se dan? Pues las asignaturas obviamente varían un poco dependiendo del lugar en el que estudies, pero las que he tenido yo son las siguientes. Tuve Fundamentos de la representación y expresión visual, also known as dibujo artístico, y bueno, no te preocupes si no tienes una base de dibujo porque como te conté en este vídeo, no es imprescindible tener una base para empezar a estudiar diseño gráfico, y si quieres ser diseñador gráfico no tienes que dibujar genial, simplemente tienes que saber plasmar tus ideas y que se entiendan si estás trabajando por ejemplo en grupo y tal, pero no tienes que ser un pintor. He encontrado algunos ejercicios de primer año de esta asignatura, así que te los voy a enseñar para que veas un poco qué tipo de cosas hacíamos al principio de todo. Y eso, básicamente el objetivo de estos ejercicios era dibujar con líneas, pues eso, simples, rectas, diferentes objetos en diferentes perspectivas y con solo dejando el papel o con un poco de tinta plasmar las luces y las sombras. Así que eso, este es el primero, son unos plátanos, espero que se distinga. Luego también hicimos más frutas, como esta manzanita cortada, la manzanita entera. Luego también dibujamos árboles a la mitad así como con un trazo muy suelto y luego la otra mitad como con la forma más pura. Y este último que he encontrado que son unas calas. Y también quiero decir que, por ejemplo, en mi escuela los profesores eran muy conscientes de que había gente con diferentes niveles y diferentes bases. Por ejemplo, yo venía de bachillerato artístico y ya tenía como una base. Hay gente que igual venía del bachillerato de ciencias pero le encantaba dibujar y también tenía esa base. Y bueno, todas las situaciones que te puedas imaginar, así que no te preocupes si no sabes dibujar porque te van a enseñar y vas a ir a la escuela de diseño a aprender. También tuve teoría de la imagen, que aunque la gran parte de la asignatura fuese teórica, también había ejercicios prácticos. Y básicamente el objetivo de esta asignatura era cómo influyen los elementos en una imagen a la hora de comunicar, cómo los percibe el público y cómo utilizarlos de manera que comuniques lo que quieras o necesites comunicar. Espero haberme explicado bien porque es una asignatura un poco abstracta en algunos aspectos, pero es muy útil. También tuve medios informáticos, que es una de las asignaturas más importantes, en la que me enseñaron a usar programas como por ejemplo Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, etc. Tampoco te preocupes si no tienes una base en estos programas porque yo literalmente hasta unas semanas antes de empezar el curso no los tenía ni instalados, así que, o sea, con peor nivel que yo no ibas a empezar, pero eso es cuestión de ponerle ganas y es perfectamente posible, y los profesores también suelen tener en cuenta que la mayoría de la gente no tiene una base, así que don't worry, be happy. Y en esta asignatura nos iban enseñando diferentes herramientas dentro de los programas y todos los aspectos técnicos de cada programa de Adobe, y luego nos mandaban, a medida que íbamos dando, un trabajo para aplicar esos conocimientos. Por ejemplo, uno de los trabajos era diseñar una entrada para un festival, también diseñamos una portada para una revista, hicimos una ilustración con mallas 3D, bueno, muchas cosas muy diferentes. Otra de las asignaturas que tuve fue fotografía, que fue súper útil porque yo ya sabía utilizar la cámara, pero no era realmente consciente de cómo funcionaba cada mecanismo, de cómo ajustarlo perfectamente como yo quería,
Y eso, ahí te enseñan a utilizar el ISO, la apertura de diafragma, la velocidad de obturación, los diferentes objetivos, hacer fotos dentro de estudios fotográficos, etc. Una fantasía. Y realmente esto te permite crear cualquier tipo de fotografía y que los aspectos técnicos no limiten tu creatividad. Historia de la imagen gráfica es básicamente historia del diseño gráfico, no hay mucha explicación, pero es súper importante y yo creo que es muy interesante saber cómo ha evolucionado el diseño gráfico a lo largo de la historia y cómo ha influenciado la historia en el diseño gráfico y viceversa. Otra de las asignaturas es tipografía, que es fundamental y te enseñan desde hacer caligrafía, la anatomía de las tipografías que transmiten, diseño editorial, todo. He encontrado mi cuaderno de segundo curso de tipografía, que os lo voy a enseñar así un poco por encima. Luego también teníamos técnicas de expresión gráfica, que es una asignatura súper divertida y es una de las más artísticas, y básicamente consistía en que íbamos dando técnicas y los referentes en cada técnica, tanto actuales como del pasado, y además nos enseñaban a utilizar esa técnica de modos súper diferentes, de manera que conseguías resultados totalmente diferentes entre sí. Esta asignatura la tuve en primero y te voy a enseñar el cuaderno. No sé qué opinas de la portada. A ver, te comento. En este cuaderno hicimos obviamente primero todos los trabajos y luego lo encuadernamos. Entonces yo no sabía qué poner en la portada y dije, a ver, es muy fácil liarla, así que voy a poner algo que parezca un meme, de manera que, aunque quede feo, por lo menos quede gracioso. Y nada, así quedó. Parte de atrás, parte de delante. Me acabo de dar cuenta de una cosa. No era consciente. Bueno, ahora lo cuento. Pues bien, te comento. Si no conoces a Ojirum, tienes que ir a buscarla en Instagram, en TikTok o en YouTube. Y es una reina. Hace activismo didáctico y entretenimiento, y el año pasado le diseñé el logo, el banner para YouTube, y también hice una animación que funciona como intro en sus vídeos de YouTube. Pues bien, utilicé estos colores, o sea, es que me acabo de dar cuenta. Son preciosos, la verdad. Bueno, después de este dato curioso, sigamos. Esta parte primera era de collage. Oye, ahora que lo estoy viendo, me quedo mono, ¿eh? Y nada, lo que os decía, íbamos experimentando con diferentes técnicas. La verdad que ahora que lo pienso, podría hacer un vídeo enseñándoos este cuaderno porque está chulo. No es por hacerme aquí la guay, pero bueno, no os voy a enseñar más porque si no, no acabamos en la vida. Si queréis que os enseñe este cuaderno, decídmelo en comentarios y yo lo hago encantado. Otra asignatura que tenía era proyectos, que como el propio nombre indica, pues eran proyectos, trabajos, y por ejemplo uno de ellos era diseñar la identidad de un restaurante, luego también diseñamos la señalética de un museo. Había proyectos muy diversos, pero obviamente todos relacionados con diferentes ramas del diseño gráfico. También tuve lenguaje y tecnología audiovisual, asignatura en la que me enseñaron a editar en Premiere, en el ordenador, que yo antes editaba mis vídeos en el móvil cuando no estudiaba diseño gráfico, y también me enseñaron a utilizar After Effects. También tuve producción gráfica industrial, que este es el cuaderno de la asignatura, y os voy a ir enseñando así brevemente. A ver, os comento. Uno de los proyectos era hacer un libro partido y nos dijo la profesora, dibujad algo que os represente. Pues yo hice esto. Espero que se esté viendo bien porque es lo mejor que he hecho en mi vida. Luego también tuve formación y orientación laboral, que consiste en aprender cuáles son tus derechos y tus obligaciones como trabajador, términos legales, cómo hacer tu currículum, etc. Y la última asignatura fue inglés técnico, que es súper útil. Hacíamos mucha conversación, muchas exposiciones, y realmente saber el vocabulario técnico que sabes en español o en tu lengua
en inglés pues es muy importante. Por ejemplo, ya si te quieres ir de Erasmus pues es fundamental. Ahora voy a hablar de lo que más y lo que menos me gustó de diseño gráfico. Lo que más me gustó sin duda fue la cantidad de posibilidades que ofrece y que no es un trabajo lineal, aburrido, que siempre estés trabajando en el mismo proyecto. Y luego te voy a hablar un poco de las salidas laborales relacionado con esto. Una de las cosas que más me gusta también es que te exige estar aprendiendo constantemente, y es que el diseño gráfico depende de ámbitos que están en constante evolución y algunos de ellos evolucionan muy rápidamente, como por ejemplo la tecnología. Y a mí me encanta aprender y descubrir cosas. Creo que lo que menos me ha gustado ha sido la programación web, porque es muy frustrante y creo que perdí unos 30 años de vida teniendo yo 20 en ese momento y gané unas 800 canas, pero bueno, no pasa nada. La programación web es frustrante, pero luego te sientes bien cuando consigues hacerlo. La siguiente parte es ideas equivocadas que tenía antes de empezar en diseño gráfico. Una de ellas era que yo pensaba que lo importante era la estética y realmente lo más importante es comunicar de manera efectiva. Y tampoco era consciente de por qué un diseño funcionaba o no y de la cantidad de decisiones que hay que tomar al diseñar. Llegamos a un tema que le interesa a mucha gente y es el tema de salidas laborales. Y es que hay mucha gente que piensa que es muy difícil encontrar trabajo de diseñador gráfico. Obviamente la situación actual es complicada para absolutamente todas las profesiones, pero yo creo que precisamente la profesión de diseñador gráfico es una de las que tiene más futuro, principalmente porque la comunicación y la creatividad no van a desaparecer. Es cierto que los trabajos van a ir cambiando en el futuro, pero si hay un perfil de persona que se adapte muy bien a los cambios y que sea capaz de combinar tecnología y creatividad a la perfección, son los diseñadores gráficos. Yo terminé de estudiar diseño gráfico hace menos de un año y al poco tiempo de terminar ya empecé a trabajar en mis primeros encargos y desde hace unos meses estoy trabajando en un estudio de diseño gráfico. Así que si no quieres estudiar diseño gráfico, pues obviamente me parece genial, pero que no sea por un tema de salidas laborales. Y a continuación voy a mencionar algunas de las salidas. Puedes diseñar la identidad corporativa de una marca. También puedes diseñar las publicaciones de redes sociales de marcas o eventos. También puedes hacer packaging. Cuando digo packaging me refiero a la gráfica que va en el packaging, no al packaging en sí. En caso de que solo te interese esto último, puedes estudiar diseño de producto. También puedes diseñar webs, aplicaciones para el móvil, cubiertas de libros, revistas, periódicos, hacer producción audiovisual, ser grafista en televisión, hacer animaciones, portadas de canciones o diseños para camisetas como esta que llevo puesta, que he diseñado yo. Yo de verdad que estoy contentísima, he disfrutado muchísimo estudiando diseño gráfico y cada día me gusta más. Así que nada, si tienes alguna duda, cualquier cosa que no haya mencionado en el vídeo y te apetezca preguntarme, puedes ponerla en comentarios porque siempre respondo a todo, y si te puedo ayudar, pues yo encantada. Por cierto, estamos en época de exámenes, así que te deseo toda la suerte del mundo y seguro que te van genial. Nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. Un besí.